Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. Amigos, hace mucho que no les presentamos algo sustancioso en esta sección de La mamá de los pollitos. El día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de nuestros hijos, y por eso invité hoy a Claudia Larrazolo. Ella es psicoterapeuta Gestalt. Ella trabaja con grupos, con parejas, con adolescentes y con adultos. Ella la encuentran en @egocreativo1 y en Facebook Ego Creativo. El tema de hoy es educación eficaz y cómo poner límites a nuestros hijos. Bienvenida, Claudia. Gracias, Vero. Es un placer tenerte hoy aquí. Quizá una de las tareas más difíciles para nosotros los papás es cómo ponerle límites a nuestros hijos, cómo estar en ese equilibrio de no irnos a lo exagerado, ¿no? Ni ser un barco de mamá, ni tampoco ser súper permisiva o autoritaria, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Sí, bueno, lo primero es revisar cómo están nuestros límites personales. O sea, antes de poder ver o de tratar de ponerle límites a nuestros hijos y preocuparnos por la educación, tendríamos que ver qué capacidad tenemos nosotros para poner límites. Entonces, cómo es fácil o difícil para mí poner límites en mis relaciones, con mis padres, con mis hermanos, En mi con trabajo. mi trabajo, con mi pareja. O sea, ahí es lo importante revisar cómo es fácil o difícil para nosotros poner límites, porque eso es lo que permea a nuestros hijos. Claro. Porque además los hijos aprenden no por lo que escuchan, aprenden por lo que viven, por lo que ven, por lo que huelen, por lo que prueban, por lo que escuchan. O sea, todos los sentidos y todo el contexto y todo el modelaje que damos como papás es lo que aprenden los hijos. Sí, el ejemplo es la mejor educación. La mejor. Bueno, la mejor y además es la que más nos traiciona como padres, porque a veces tenemos como esta idea de lo que queremos que nuestros hijos hagan, pero resulta que nosotros no somos buenos haciendo eso. Entonces, eso es lo que aprenden. A veces aprenden las incongruencias que nosotros hacemos o decimos. Claro. Y pues o sea, de ahí la importancia en revisar cómo estoy yo, cómo estoy poniendo límites para que lo pueda hacer con mis hijos. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál sería ese equilibrio entre no irme a un papá permisivo y a un papá autoritario? ¿Cómo lograrlo para tener buenos resultados, ¿no? Y cuáles serían los efectos en los hijos en cada uno de estos casos? ¿Cuáles serían las conductas en el caso de ser autoritarios y en el caso de ser permisivos? Bueno, cuando recibes una educación autoritaria, que tú y yo a lo mejor nos podríamos identificar un poco con eso. Nos controlaban con la mirada. Sí, es como muy generacional además. O sea, la generación de nuestros padres, que no todos, por supuesto, pero la gran mayoría tenían esta idea de el mundo de los adultos y el mundo de los niños estaba muy dividido. Las decisiones familiares se tomaban solamente por los adultos, no se tomaba en cuenta la opinión de los niños. Y claro, esto tiene consecuencias positivas y negativas. Una consecuencia positiva de una educación autoritaria, de que no permitían que los hijos cuestionaran, pues era que también los niños no se preocupaban por temas que no les incumben. O sea, los niños se dedicaban a jugar y a pasársela bien. Y los papás se dedicaban a resolver los problemas que había que resolver. Y entonces eso generaba infancias como relajadas, sin estrés, muy felices, muy felices en algunos quizá también un poco lugares, censuradas, ¿no? Y una consecuencia negativa de una educación rígida y autoritaria, pues es esto, que los niños no aprenden a cuestionar, pero no aprenden a cuestionar a nada ni a nadie. Entonces, cuando son adultos, son manipulables muy fácil, porque no tienen esta experiencia de cuestionar las reglas o lo que se les dice. También aprenden la rigidez, o sea, la rigidez de no poder negociar, de que no se toma en cuenta su opinión. Sí, había temas tabúes que no podías ni hablar, ¿no? Y entonces había también que descubrirlos, pues como Dios te daba a entender, ¿no? Sí. O sea, si no podías hablar ni de sexo, ni de drogas, ni de alcohol con tus padres. Te malinformabas con amigos. Exacto. Entonces, y eso, te mal informabas con amigos, porque además te vuelves muy influenciable. Entonces, pues tomas en cuenta lo que los amigos dicen. Y cada uno va a decir algo diferente, ¿no? Además, sí. Entonces,
lo que realmente perjudica al niño son estos extremos. Exactamente. O sea, cuando hay una educación muy autoritaria, genera mucha rebeldía, ¿sabes? Porque educamos a los hijos en la rigidez y entonces genera muchísima rebeldía, porque claro que después de la adolescencia, cuando los niños quieren autodeterminarse, buscar su lugar en el mundo y autodefinirse, pues se rebelan contra estos límites tan rígidos. Cuando hay una educación más permisiva, que, o sea, si me voy al otro extremo, que es no poner límites, no decir que no, todo está bien, mucha libertad, con pocas responsabilidades, entonces, pues se vuelve una infancia muy estresante porque los niños no tienen estructura, porque cuando no hay límites hay una falta de estructura total. Entonces, pues no saben muy bien cómo actuar en ciertas circunstancias, no saben muy bien cómo reaccionar, no saben muy bien en dónde se pueden portar bien, en dónde se pueden portar mal. O sea, ellos solitos van como buscando su lugar sin tener una estructura ni una guía. Y eso genera mucho estrés, eso genera Inseguridad. muchísima inseguridad, eso genera, o sea, no. Baja autoestima también, ¿no? Sí, claro, baja autoestima porque como no tienes esta estructura y no tienes esta guía, no sabes muy bien qué hacer. Claro. Ni tienes esta sensación de yo puedo y yo soy capaz, porque no tienes un fondo que lo sostenga, pues. Entonces genera una baja autoestima, genera inseguridad, como ya lo nombraste, y además genera caprichos, creer que yo soy más de lo que realmente soy, creer que las cosas no me van a costar trabajo porque me han sido dadas muy fáciles, hay muy poca tolerancia a la frustración. Explícame eso de la tolerancia a la frustración, porque yo creo que una de las cosas más difíciles para las mujeres codependientes es no saber decir que no. Sí. La poca tolerancia a la frustración, ¿qué es? Quiero lo que quiero ahorita, como yo digo y cuando yo digo. Y si no lo obtengo, el mundo se me cae encima. Ajá, sí, bueno, a ver, un ejemplo, me acuerdo que cuando mi hijo estaba más chico, perdió en un juego y no soportó la frustración de haber perdido y se subió al baño y se puso una toalla en la cabeza y se enojó muchísimo, se frustró y yo decía, wow, no tiene tolerancia a la frustración, o sea, ¿qué es lo que pasa? Mira, sobre todo con la generación de los niños que son ahorita menores de 15 años, pues imagínate que viven un mundo de inmediatez. Exacto, todo es para allá. Pero además ellos tienen este acceso a la información y a resolver sus dudas inmediatamente. Vamos, yo me acuerdo que cuando yo tenía que marcar el teléfono, hay de ahí donde me tocaron un teléfono con muchos ceros, porque era y esperarme a que el cero se regresara. O a recibir ¿no? cartas de correspondencia. O a recibir cartas al correo. Escribías una carta y 15 días se podía tardar en llegar. Y había que esperar, no había de otra. No, y había que esperar a Santa Claus y había que esperar a que te ganaras lo que te iban a dar. Y ahora, pues para marcar un teléfono, ni siquiera tienen que marcar números, pero con que aprieten un botón. Cero memorización. Ya es el contacto que tienen que registrar. O sea, ya no tienen que esperar a nada, todo es inmediato. La información la obtienen inmediatamente. O sea, ellos no están acostumbrados ni a esperar, ni a que las cosas no les salgan como ellos quieren, a que los papás les resolvamos también, porque con esta idea de yo no quiero que mi hijo se frustre como yo me frustré. Nos vamos al extremo. Entonces quiero pedirle su opinión, que él participe y acabamos haciéndoles caso a todo lo que dicen. No, y convertimos a nuestros hijos en papás nuestros, que invertimos los papeles y eso es súper dañino. Por ahí he escuchado un dicho que dice que somos la generación de los esclavos, que fuimos esclavos de nuestros padres y ahora somos esclavos de nuestros hijos. Wow, somos la generación de los obedientes. Obedecimos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. ¿Cómo nos liberamos, Claudia? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a decir no para que entonces ellos sepan que las cosas cuestan y tardan y es cuando tienen que ser. Claro, sostener el límite, que es algo súper difícil porque también implica esfuerzo, implica perseverancia, implica estar presente. Por ejemplo, si la regla en mi casa es que pues a las 8 de la noche se apagan las pantallas,
la televisión, la computadora, el iPad, todo. Pues yo tendría que estar todos los días a las 8 de la noche para asegurarme que eso se cumple. Y apagar las tuyas. Y apagar las mías. Qué bueno. No, bueno, a No ver, necesariamente, o sea, pues eres la mamá. Exactamente. O sea, si la regla para los niños Sí, es esa, son otros horarios. a lo que me refiero es que yo me tendría que cerciorar y preocupar porque eso suceda, Claro. ¿no? Si yo no estoy y entonces no puedo supervisar esa conducta, entonces va a ser difícil que mis hijos la sigan. Ujú. Y entonces, si yo me voy volviendo permisiva, por ejemplo, en ese aspecto. Entonces, lo que tengo que cuidar más bien es cuáles son las reglas que voy a poner, que yo las pueda cumplir. Sí, luego ponemos cosas tan difíciles que ni yo las puedo supervisar, ¿no? Exactamente. O cuáles son los límites que voy a poner que son rígidos y cuáles son los que son flexibles. Porque hay límites negociables y hay límites no negociables. Entonces, tengo que tener muy claro qué es tan importante para mí que no se puede negociar en mi casa, como que no hayan faltas de respeto, por ejemplo. O sea, ese puede ser un límite no negociable. Claro. Un límite negociable podría ser, ¿Un horario? pues, la hora en la que se apagan las pantallas, por Ok, ejemplo. ok. ¿No? O sea, si yo estoy en casa, esta es la hora. Si yo no Claro. estoy en casa. O si es viernes, o si es una fiesta, o si vienen amigos. ¿Por qué algunos papás no podemos poner límites? Pues creo que el punto número 1 es que no somos lo suficientemente responsables como papás. A esto que te estoy diciendo de tengo que preocuparme por poner un límite que yo pueda cumplir. Ujú. Entonces a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Es como, si te portas mal te voy a castigar y no vas a poder salir en un mes. Entonces, a ver, o sea, ¿de veras no va a poder salir en un mes? ¿Y qué tal si el próximo fin de semana tenemos una invitación familiar a un lugar fuera de México y queremos ir todos? ¿A poco no vamos a ir porque ese fue el castigo que yo puse? Entonces tendríamos primero que pensar muy bien cuál es la consecuencia que quiero poner. ¿Y qué quiero obtener? ¿Y qué quiero obtener? Y también hay una regla de tiempo fuera para niños chiquitos. Y la regla dice, tantos minutos como años de vida tengan. O sea, imagínate. A ver qué significa eso. Si yo quiero darle un tiempo fuera a mi hijo de 5 años, y un tiempo fuera es sacarlo de una situación conflictiva en donde esté haciendo un berrinche o no me esté haciendo caso. Entonces, sacarlo de ese lugar y llevarlo a otro lugar como Aislado. tiempo fuera, Ah. aislado, para que modifique la conducta, para que piense en lo que está haciendo, como para calmarlo. Y la regla es tantos minutos como años de edad. Ah, ok. Entonces, un niño de 5 años podría tener un tiempo fuera de 5 minutos. Ok, Nada más 5 minutos, no necesita más. ok. Con eso es suficiente. Entonces, claro que estos tiempos fueras no funcionan tanto para los adolescentes porque ya no aplica la misma manera de educar, pero si seguiríamos esa regla, pues con 15 minutos es suficiente. No necesitamos 15 días, Ajá. ni un mes y medio. Ujú. O sea, de veras, la consecuencia, siempre y cuando la cumplamos, no importa el tamaño. Ujú. Lo que importa es que sea perseverante, sea congruente, sea clara y sea efectiva. ¿Cómo se ponen los límites y cómo se sostienen? Porque, pues yo creo que los límites, eso lo escuché en algún momento, en algún lugar, que mientras más límites teníamos, Ujú. paradójicamente teníamos más libertad y siempre tenemos la creencia de que mientras más límites, menos libertad tengo. Y no, los límites y las rutinas y la disciplina nos dan libertad. Por supuesto, porque nos delimitan el campo de acción. Justamente eso es un límite, es poner una frontera para que yo sepa hasta dónde puedo llegar. Y entonces tengo libertad de acción en ese espacio. Si no tengo límite, no sé ni siquiera si puedo dar un paso o puedo dar 100 pasos. Entonces me limita muchísimo por esta falta de estructura. Entonces, para poder poner un límite efectivo, hay como una reglita buenísima que son las 5 Cs de los límites. Ujú. Y es que sean claros, o sea, que sean
yo voy a decir exactamente lo que quiero y lo que estoy buscando, que sean concretos, que sean concisos, o sea, todas estas Cs van delimitando lo que yo quiero decir, que sean, creo que son las 2 Cs más importantes, congruentes, que de veras estén de acuerdo en el objetivo que yo quiero lograr y que yo sea congruente con lo que estoy pidiendo y con lo que estoy haciendo y que sean cumplidos. O sea, que nosotros cumplamos esos límites. ¿Cumplidos por nosotros? Exactamente. Cumplidos o por también, nosotros y por por ellos. los hijos. Ok, entonces pero para poder... cumplidos, congruentes, concisos, concretos y claros. Exacto. Ok. Es como una guía. Está buena. Está buena. Parece fácil. Parece. Pero no es. Sí, no. Es como dicen por ahí, es sencillo, pero para mentes complicadas. ¿No? Exactamente. No, creo que solamente tener la conciencia de a dónde quiero llegar y cómo lo quiero lograr ayuda. Y tener la conciencia de cómo lo estoy haciendo yo en mi vida. Entonces, si yo sé que para mí es muy difícil decir que no, lo congruente con mis hijos es decirles eso. Para mí es muy difícil decir que no y yo estoy tratando de enseñarte cómo hacerlo. Y a veces me voy a equivocar. ¿Qué tan honestos tenemos que ser los papás con los hijos? Porque yo a mi hijo le he dicho, no te voy a mentir, o sea, pero no me voy tampoco a darle explicaciones que no son aptas para su edad. No le voy a dar pelos y señales, no le voy a dar, o sea, de repente el TMI, el too much information, pues a veces no aplica, ¿no? No le voy a dar detalles. Pero, no sé, a veces mi hijo me ha contestado de una forma en la que yo, en mi época, mi mamá me hubiera volteado una cachetada y me hubiera, no sé, un día me cachó con un cigarro afuera de una fiesta y bueno, o sea, me lo apagó, me jaloneó, ¿no? Fue lo peor. Fue lo peor. Y yo le entiendo a ella, o sea, en su momento ella creyó que era lo mejor. Pero como hoy, o sea, no me voy a ir al extremo de que yo le vaya y le compre sus cigarros al niño, ¿no? De 15 años. O sea, es que es bien difícil, ¿no? Es difícil. Creo que lo importante, por ejemplo, aquí, pues primero revisar qué tan importante para ti es fumar o no fumar. Okay. De entrada, si tú fumas o no fumas. Claro, ¿no? hay que ser Entonces, congruente. Sí, yo no fumo y afortunadamente él tampoco, pero sí Okay. van a hacer lo que ven en casa, ¿no? Por lo general. Ajá, y hay papás que sí fuman, pero fuman escondidas porque no quiero que mi hijo me vea que estoy fumando porque yo le voy a decir que no puede fumar. Ah, pues eso es ridículo, ¿no? Eso es ridículo, porque se dan cuenta perfectamente. Claro. Entonces lo único que están aprendiendo es a mentir. A cómo esconderse. Claro. Están aprendiendo a cómo hacerlo muy bien para que no se dé cuenta el otro. Wow. Entonces, si el tema aquí, por ejemplo, es el cigarro, pues primero tengo que revisar yo cómo vivo eso. Si yo fumo y quiero dejar de fumar y me está costando mucho trabajo, entonces más bien puedo hablar de eso con mi hijo. Claro. De cómo me está costando trabajo a mí. Y los efectos, ¿no? Oye, mijo, cuando se me pasaron las cucharadas con el alcohol, pues me fue así. Yo confío en ti, tú sabrás, pero estas son las consecuencias. Por supuesto. Y también el tema del alcohol, cómo se vive en mi vida y cómo se vive en casa el tema del alcohol. Nadie toma en mi casa, no hay botellas de alcohol, es un tema que no se habla porque no está permitido, pues entonces va a ser congruente que yo le diga eso a mi hijo. Pero si en mi casa hay comida familiar, sale el tequila, el vinito, la gente toma y de repente... Tequila Honor, el de Kate del Castillo, ¿verdad? Exactamente. Yo no soy tequilera, pero me gusta el vinito. Y de repente llega el tío Juanito, que se le pasaron las cucharadas y se puso jarra y se puso a cantar, pero es bien recibido y todo el mundo, y mis hijos conviven en ese ambiente. Bueno, entonces más bien, ¿cómo voy a hablar del alcohol con ellos? Sí. Porque es totalmente incongruente que yo lo prohíba terminantemente y sea intolerante en ese aspecto. Claro. Más bien lo congruente sería, yo no quiero que tú te pongas como el tío Juanito, porque está bien tomar 1 o 2, pero si hay exceso, entonces puede suceder esto. Entonces, esa es una manera de tener esta licuadora entre lo autoritario y lo permisivo. Okay. Y poder sí negociar con los hijos, pero saber hasta dónde puedo negociar, ¿no? Qué es lo que va a estar permitido y qué es lo que no va a estar permitido. Y también que ellos puedan, o sea, esta libertad con responsabilidad es que ellos también puedan decidir en dónde van a estar sus límites, ¿no? Entonces, que ellos puedan decidir en qué escuela van a estudiar, por ejemplo, si está permitido decidir eso, y entonces la consecuencia va a ser, si esta escuela
tú no das el ancho para esta escuela, entonces yo ya voy a tener que decidir en dónde, ¿no? O sea, como irles dando esa libertad de decisión, porque eso los hace responsables también. Ahora, hace unos meses estuvo en esta cabina una experta en codependencia, Lu Dorantes, y ella siempre dice, los límites no son para el otro, son para mí. ¿Eso es cierto? Claro. A ver. O sea, para no permitir, por ejemplo, que me lastimes, yo pongo límite y es para mí, para que no pases esta raya. Los límites son para cuidarnos. Okay. No para controlar al otro. No, Ojo. No, claro, exactamente. Los límites son para cuidarnos y sí para poder. Lo que pasa es que no puedo hablar de límites si no hay un otro. Claro. Porque el límite es para mí, hasta donde yo decido que está bien, pero no puedo dejar de ver al que está enfrente de mí. Porque si lo dejo de ver, entonces se vuelve esto una anarquía. Y yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana sin tomar en cuenta al otro. Entonces, por eso es importante regular el límite entre los dos. Porque sí hay un entre. Porque un límite es una frontera, y una frontera del límite. Sí, tiene que ser bilateral. Exactamente. Entonces, sí tengo que ver al otro, pero me tengo que ver a mí primero. Okay. Porque si veo al otro primero, entonces estoy poniendo sus necesidades enfrente que las mías. Claro. Primero que las mías. Sí, no, y hay que pensar primero en uno, no desde el ego, sino desde el cuidarme, como dices. Ahora, está muy trillada esa frase, pero yo creo que es básica, ¿no? De eso de poner límites con amor. ¿No crees? Claro. No es una frase trillada, es una frase... A ver, para poner un límite requerimos del enojo. Porque el enojo es este sentimiento que nos está, una llamada de alerta de ya no puedes pasar de aquí porque me está molestando. Claro, hay una molestia. Claro que el enojo tiene una gama desde la incomodidad hasta la ira. Si yo pongo un límite con amor, entonces estoy en el nivel de la incomodidad porque me estoy dando cuenta de algo que no me está pareciendo y lo puedo decir así como lo estoy platicando contigo. Esto no me está pareciendo y necesito que hagamos algo diferente. Si yo me espero hasta llegar a la ira, mi límite va a ser... Explosivo. ¿Y sabes qué? No te quiero volver a ver nunca en la vida. Claro. Entonces, el límite con amor es poder detectar desde la incomodidad, o sea, las primeras señales de que algo no está funcionando, para poder hablarlo con el otro, negociarlo, expresarle cómo me siento. Sí, que haya diálogo. Que yo tenga la calma de hacerlo. Y entonces ese va a ser un límite bien puesto. Buen punto para no explotar como olla express. Pues el día de hoy tuviste una plática en el Colegio Internacional. ¿Cómo se llamó la plática? Que me gustó mucho el título. Sí, fue cómo enfrentar los retos de la paternidad en el nuevo milenio. Wow. Sí, y un poco me enfoqué en las diferencias generacionales de lo que hemos estado viviendo. O sea, lo que ya hablamos de cómo los jóvenes de ahora viven en la inmediatez y entonces tienen poca tolerancia a la frustración y como nuestra generación vivió una adolescencia muy diferente porque tuvimos una educación autoritaria y somos una generación muy rebelde, ¿sabes? Por esta educación tan autoritaria que vivimos. Claro. Si no en vano nos tocó la época de los hippies y nos tocó el rock pesado. Y el Woodstock, el todo. El muro de Berlín. Claro. O sea, el muro de Berlín, todo es de nuestra generación. Claro. Hay que tumbar ahora otros muros, ¿no? Exactamente. Invisibles. Sí. Pues por lo pronto aquí en el programa de Los Huevos No Son al Gusto tratamos de tumbar el muro de la ignorancia emocional. Así es de que es muy importante que tú estés aquí hoy para ayudarnos con esto que es educación emocional que no se aprende ni en la casa a veces ni en las escuelas. Sí, los papás somos los encargados de eso. Sí. Pero a veces falta. Entonces, por eso creamos este espacio y esperemos que nos visites pronto. Muchísimas gracias, Claudia Larrazolo, psicoterapeuta Gestalt, @egocreativo1. Muchísimas gracias por estar hoy en esta sección que es una herramienta básica para los papás. Gracias, Vero. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son al Gusto con Verónica del Castillo o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com.